Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión veremos cuáles son las variables que están relacionadas con la energía. La primera de ellas es la fuerza. La fuerza es todo aquello capaz de modificar el estado de inercia de un cuerpo, pero también podemos encontrar la fuerza definida como la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. La fuerza se calcula con la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, en donde la fuerza se da en newtons. Cuando coloco un signo de igual entre corchetes es para indicar que las unidades de medida de esa variable son, en este caso, newtons. M representa la masa y sus unidades de medida son kilogramos. Y A representa la aceleración y las unidades de medida en sistema internacional son metros sobre segundos al cuadrado. Otra variable relacionada con la energía es el peso. Esta se define como la fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos en dirección vertical. También podemos encontrar la definición de que es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. El peso se calcula con esta fórmula. W es igual a masa por gravedad, en donde W va a representar el peso y tiene unidades de newton, ya que es una fuerza. La masa tiene unidades de kilogramos y la gravedad, al ser una aceleración, tiene unidades de metros sobre segundos al cuadrado. El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. También lo encontramos definido como la magnitud, que equivale al producto escalar de la fuerza por la distancia que recorre su punto de aplicación. La fórmula del trabajo es esta. W es igual a F por D, es decir, fuerza por distancia, en donde W representa el trabajo y sus unidades son los joules. F representa la fuerza y sus unidades son los newtons, y D representa la distancia y sus unidades son metros. La potencia también es una variable relacionada con la energía y se define como la cantidad de energía o trabajo proporcionada en la unidad de tiempo. En otras definiciones más cortas encontramos que es la capacidad para producir un trabajo. La potencia se calcula con W sobre T, en donde la potencia va a estar representada por P y sus unidades de medida son joules sobre segundo, mientras que W es el trabajo y sus unidades son joules y T es el tiempo en segundos. La presión es la fuerza ejercida sobre la unidad de área. También la podemos encontrar definida como una magnitud física de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. La presión la podemos calcular con la fórmula P es igual a F sobre A, donde P representa la presión en pascales, F la fuerza en newtons y A el área en metros cuadrados. La presión hidrostática es el peso de una columna de fluido sobre la unidad de área y se calcula con esta fórmula. P subíndice H es igual a ρ por G por H, en donde P subíndice H representa la presión en pascales. La letra griega ρ es la densidad y sus unidades son kilogramos por metro cúbico. G representa la gravedad y sus unidades son metros sobre segundos al cuadrado. Y H es la altura y sus unidades son metros. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre, y esta presión se da en pascales. La presión manométrica es la presión relativa a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. La podemos calcular restando presión absoluta menos presión atmosférica. Todas las presiones deberán estar en pascales. La presión de vacío es la presión por debajo de la presión atmosférica normal. La presión de vacío la podemos calcular con la fórmula que tenemos aquí, en donde vamos a restar la presión atmosférica menos la presión absoluta.
En este caso, todas las presiones deberán estar en pascales. Presión absoluta. Fuerza total por unidad de área ejercida por un fluido. Esta presión absoluta la podemos calcular sumando la presión atmosférica más la presión manométrica. Las unidades de todas las presiones deberán estar en pascales. Energía. Es la capacidad para realizar un trabajo. También la podemos definir como la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. La energía se da en joules. La energía potencial es la energía debida a la posición que guarda un cuerpo sobre el nivel de referencia. Lo podemos calcular como energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, en donde EP se da en joules, M es la masa en kilogramos, G la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y H es la altura en metros. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento. Su fórmula es energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en donde S representa la energía cinética en joules, M la masa en kilogramos y B la velocidad en metros sobre segundo. La energía interna es la suma de las energías cinéticas y potenciales de todos los constituyentes de un sistema. Lo podemos calcular con esta fórmula que es delta U, es decir, el cambio de energía va a ser igual a la cantidad de calor más la cantidad de trabajo. La energía interna se representa en este caso con delta U y sus unidades son joules, Q es el calor en joules y W es el trabajo también en joules. El calor es otra variable que se relaciona con la energía, ya que es la energía en tránsito de un cuerpo a otro, debido a una diferencia de temperaturas. El calor se da en joules. Muchas gracias por haber visto este video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y si te es posible me regales un like. Gracias. Aquí te dejo otros videos que quizás te puedan ser de utilidad.